Quiero, hermanos, que hoy reflexionemos un poco en la necesidad que a veces se da de que la adoración familiar sea dirigida por mujeres. Entendemos nosotros por la palabra de Dios que nos enseña que el rol del varón es de liderazgo. Siempre que estemos en nuestro hogar, nos corresponde a nosotros dirigir a nuestra familia en la devoción a Dios. Y esto estamos hablando particular y especialmente a los que son esposos, jefes de hogar, pero no solamente a ellos. Si usted es un hombre en su casa, debe aprender a comenzar a ejercer el liderazgo que el Señor espera que usted tenga en medio precisamente de otros que tal vez no aman a Cristo o no le conocen. Entonces, tiene que ser un esfuerzo de nuestra parte de incluir a otros en la devoción. ¿A qué me refiero? Si usted vive entre inconversos y es posible para usted invitarlos a ese momento de devoción, debe hacerlo. Si ellos no lo aceptan, pues eso no se puede obligar, pero es una oportunidad de hacerles entender que dependemos de Dios. Y obviamente en el matrimonio, la familia cristiana, esto es indispensable. Lo que quiero transmitirles es esto: el hecho de que una persona no esté casada no significa un hombre que se desentiende de eso. Puede ser que Dios le ha puesto a usted en una situación en que usted deba ejercer ese liderazgo y llamar a otros, a sus hermanos, a su mamá. Tal vez su papá no es cristiano, pero escucha, podemos leer la Biblia juntos. Es algo, como hemos explicado varias veces, no extenso. Es un momento de invocar el nombre de Cristo, leer su santa palabra, hacer una breve reflexión y volver a orar. Claro, en donde haya cristianos, si sea propicio, también cantarle al Señor. Eso es lo que llamamos nosotros el devocional familiar o el culto familiar. Pero entonces, ¿qué ocurre cuando el padre no está en la casa? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder, por ejemplo, si él se enferma? ¿Qué va a suceder si él tiene que salir por varios días? ¿Se queda aquella casa sin devoción al Señor? Lamentablemente, en muchos casos así es. Pero entonces le corresponde al jefe de familia pensar en su familia aun cuando él no esté ahí. ¿Cómo podríamos nosotros encargar a nuestra familia que sigan en devoción aún en nuestra ausencia? Si los niños son pequeños, le toca a una madre cristiana en ausencia de su esposo instruir. Quisiera, por favor, recordarles que en la primera epístola de Pablo a Timoteo, él le habla a Timoteo diciéndole que él recuerda, dice, es en la segunda carta a Timoteo capítulo 3, que él recuerda la vida que ha llevado Timoteo y cómo esto que él está viviendo ahora en el ministerio fue forjado desde su niñez. Primera Timoteo 3, 14 dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, etc. El punto es este: Timoteo no tenía un padre cristiano, pero aquí dice que desde la niñez ha aprendido. En la primera carta es donde sí él se menciona, donde Pablo menciona a su abuela, Eunice, a su madre y a su abuela, Eunice y Aloida, y él las menciona. Entonces quiere decir que aunque Timoteo no tenía un padre creyente, tuvo una madre y una abuela que le enseñaron el camino del Señor. Pero ¿cómo lo hicieron? No es nada más llevándolo a la iglesia como las personas piensan hoy. No, es en el hogar, enseñándole a los niños la devoción al Señor.
la necesidad de invocar su nombre, de orar y de enseñarles la palabra de Dios. En cuanto a esto, hay mucho que reflexionar, porque a veces nuestras hermanas en la fe, las mujeres creyentes que vienen a la convicción de la posición bíblica en su rol, pasan de un extremo a otro. Nosotros sabemos cómo en otras partes las mujeres han asumido el liderazgo y los varones cómodamente han dejado que ellas lo asuman. Y claro, digo cómodamente porque es una cosa menos de qué preocuparse, una tarea menos para ellos, porque ahora lo hacen las mujeres. Nosotros, por la gracia de Dios, entendemos nuestro rol y nuestra gran responsabilidad, y por eso es que estamos aquí. Estamos aquí primero para rogar juntos a Dios que nos capacite y para aprender qué es lo que Él pide de nosotros en nuestros hogares. Pero vea que pide de nosotros cuando estamos y pide cuando no estamos también. Decía el pastor Joel Vicky, que es un excelente hombre de Dios, de la necesidad de incluso preparar para cuando nosotros no estamos y dejarles ya algo listo, para que en nuestra ausencia nuestra familia tenga cómo reflexionar en la palabra de Dios. Hoy hay muchas maneras de hacerlo, hasta puede usted mismo hasta grabarse o dejar por escrito qué es lo que usted le dejaría en los días de su ausencia a su familia, para que en su ausencia invoquen el nombre del Señor y lean la palabra de Dios. Les decía que se puede pasar al otro extremo entonces, de que las hermanas, sabiendo cuál es ahora su lugar, que el liderazgo le corresponde al varón, entonces se van al otro extremo y no tienen ninguna participación, lo cual tampoco es lo correcto. En la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 14, cuando el apóstol Pablo habla sobre lo que les corresponde a las mujeres, en una parte dice que gobiernen bien su casa. Y este gobernar es bien importante, porque no se refiere nada más a qué hay de comer o a qué se compra del diario de la comida, aunque en eso también, pero se refiere también a la administración de la palabra del Señor, la administración de la palabra del Señor en ausencia del marido. Y les digo que son responsabilidades muy grandes, porque entonces a nosotros nos corresponde la transmisión del conocimiento, la corrección. En 1 Corintios 14, en el versículo 33 en adelante, voy a leer para ustedes. 1 Corintios 14, versículo 33 en adelante dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, ¿entienden lo que este versículo implica? Si las mujeres están mandadas a hacerle preguntas a sus maridos de lo que ellas no entienden, significa que el marido tiene la responsabilidad de sí saber y sí ir adelante, ser más estudioso, porque a él le corresponde. Y parte de lo que también tiene que transmitirle es cómo guiar a sus hijos en la oración y en la devoción al Señor. Como les digo, esto no es fácil. Puede incluso que algunas no quieran, pero en ese caso, si no están dispuestas, hay una mala señal, pero no va usted a desamparar a su familia. Debe proveer para ellos en su ausencia. Lo que quiero transmitir es esto, mis hermanos: si nosotros nos preocupamos tanto por el bien de nuestra familia, porque tengan que comer, porque los recibos estén pagados, porque ellos puedan, los chicos, estudiar y no quedarse. Si nosotros nos preocupamos tanto por eso, ¿por qué no hay ese mismo afán y preocupación por las cosas santas, por las cosas de la piedad? ¿Por qué nos preocupa muchísimo si esos hijos
no hicieron la tarea o salieron mal en un examen en la escuela y no nos preocupa tantísimo si hoy no hicieron su devoción. Ahí vemos entonces que hay un serio problema. Y eso se lo tenemos que transmitir a nuestra familia, que ellas estén entonces preparadas. Ahora bien, si no están preparadas, obviamente nosotros estamos usando un material bastante antiguo, ¿verdad? La teología de la familia es el libro que es una recopilación de escritos magníficos de nuestros antepasados. Entonces, es importante estar en el contexto porque aquí habla de los criados. O sea, se suponía que había personas que tenían criados, y entonces dice, de modo que si en una familia hay un hijo o un criado prudente y piadoso a quien se le pueda asignar esta labor, estos podrían hacerlo de manera bastante adecuada por asignación de ella. ¿A qué se refiere? A que incluso, aunque ella es la que está a cargo, ella puede asignarle a otro hacerlo. Y con eso lo que estamos queriendo es preservar un modelo de liderazgo masculino. Pero no es que esté mal que una esposa, en ausencia de su esposo, ella pudiera dar la palabra a sus hijos. Y lo digo enfatizando, si nosotros no entendemos a qué nos estamos refiriendo, podemos complicar las cosas. La devoción familiar no es un curso de teología, la devoción familiar no es una predicación, la devoción familiar se trata de, juntos como familia, invocar el nombre del Señor y escuchar su voz en su palabra en una breve meditación dependiendo de las edades de los chicos. Y ya, pero es la disciplina de saber, en este hogar se invoca el nombre del Señor, o como dijo Josué, que así empezamos estos estudios, yo y mi casa serviremos a Jehová. Con estas palabras quisiera entonces animarles. Estamos haciendo lo necesario para que en nuestras familias entiendan que esto de la devoción familiar no es solo cuando está papá, no es solo cuando está él que tiene esa exigencia de que hay que estar orando. En su presencia o en su ausencia, en su familia se debe invocar el nombre de Cristo. Y mi estimado, si usted está viendo esto de la devoción familiar como algo opcional, no ha entendido. Esto es necesario para el buen funcionamiento de todo hogar cristiano. Y es testimonio de cada uno de los que lo hacemos, que el enemigo vendrá a impedir eso de cualquier manera que pueda. Pero testimonio tal vez también es de los que hemos perseverado, cómo se ve la mano bendita de Dios bendiciendo la fidelidad de que en esta casa vamos a invocar el nombre del Señor, ir a su palabra, pedir su bendición. ¿Estamos haciéndolo? ¿Ha conversado usted con los suyos cuando usted no está de cómo va a hacer la devoción al Señor en su ausencia? La devoción, como les digo, privada y la devoción familiar. Lo que sigue no me tocaba, pero solo quería mencionarlo. Hay un hombre muy admirado por algunos de nosotros que se llamó John Paton. Y él fue un misionero, bueno, una obra, por ahí lo pasamos una vez en el chat, qué dedicación al Señor. Y él comenta sobre su niñez y cómo ese ejemplo de devoción de su padre impactó su vida. Mis estimados, yo quisiera que eso puedan decir nuestros hijos de nosotros. Porque dice que el papá de John Paton tenía un cuartito que era el de orar de él. Y ya los hijos sabían, si papá está ahí, está orando. Que ellos instintivamente sabían que ese era el encuentro diario con Dios de aquel hombre en su soledad. Dice que pasaban de puntillas cuando pasaban por ahí. Dice que a veces escuchaban el clamor de su padre rogando por sus hijos. Eso es lo que nuestros hijos necesitan, ver que sus padres no solo les hablan de devoción a Dios, sino que ellos tienen una verdadera devoción a Cristo y que ruegan por sus almas
confiando que el Señor, lo mismo que ha hecho en nosotros, pudiera hacerlo en nuestros hijos. Esta es la breve meditación que traía. Vamos a tener una palabra de oración. Señor Dios nuestro, iniciamos esta oración suplicando tu perdón. Entendemos cuán seria y grande es la responsabilidad que tú nos das. Y también reconocemos que nuestro esfuerzo no es suficiente. Por eso pedimos a tu Espíritu Santo que nos dé la disciplina, la perseverancia para dirigir a nuestras familias en oración y para enseñarles que esto no depende nada más del Padre, sino que todos deben invocar tu nombre y servirte. Bendice a mis hermanos y ayúdanos, a todos ayúdanos a serte fieles. En el nombre de Cristo. Amén.